Muy buenas, Randy Brito. Bienvenido a este podcast. Gracias por invitarme. Me gustaría empezar preguntándote por tu nombre. ¿De dónde viene Randy? Bueno, dicen que es de un jugador de béisbol, así que supongo que Randy Nor, creo que se llamaba. Y bueno, el origen viene y la gente en Venezuela le gusta mucho inventar con los nombres. Aquí no vamos directo a la Biblia y buscamos el nombre, ¿no? Allí. Aquí somos más de guiarnos por la Biblia en España. Sí, hay una lista, ¿no? Hay una lista bien grande. Sí, sí, allí son un poco más originales. A veces se pasan, la verdad. Muchos nombres son inventados, es verdad. Pero el ¿Te mío viene de un jugador de béisbol. te gusta el béisbol a ti? Pues no, la verdad es que me gustan mucho más los ordenadores y desde pequeño, cuando tuve el primero, ya sabía que por ahí iba la cosa. A pesar de que hice todo, ¿no? Hice béisbol, fútbol, tenis, natación, pero los ordenadores son lo mío. No me extraña que no te guste. Yo personalmente no lo entiendo y no podría sentarme más de media hora viendo un partido de béisbol. Pero me alegro de que hayas empezado a hablar de ordenadores y de tu infancia. ¿Cuándo fue que descubriste el primer ordenador y decidiste, oye, aquí tengo que empezar a crear cosas? Bueno, yo tuve ordenador desde pequeño, en mediados de los 90, pero el que de verdad me atrapó fue ya, ya en 2005, por allí, 2004, 2005, ya me metía con Emule y vi lo que eran los torrents y vi todas estas cosas que te llevan a investigar un poco más porque no funcionan directamente, sino que tienes que siempre buscarle la forma, ¿no? Recuerdo el Azure Buse, recuerdo todas estas cosas que la gente usaba para bajar música, pero a mí me gustaba para craquear ordenadores, bajar distros de Linux distintas, que la gente solo compartía a través de Tor, o perdón, a través de torrents. La gente compartía software de cracking para piratear aplicaciones que no podías comprar, porque obviamente si eras un niño no podías comprarte el Adobe Flash Pro que había en ese momento, que eran 600, $700, una cosa así. Y entonces uno empezaba ya a meterse en el mundillo oscuro de los foros de Internet, ¿no? Sí, Adobe creo que no lo compra nadie, francamente. Yo usaba Ares me acuerdo, para compartir Ares. música. No sé, Uh-huh. no sé si tú lo usabas. Y una cosa, ¿qué edad tenías tú en 2005? Por entonces ya tenía 12 o 13 años, creo. Y Mm. con 12 o 13 años te dedicabas ya a esto. Sí, formateaba computadoras, les metía dobles arranques de Linux y cosas de esas para aprender. La verdad es que en ese momento, por ejemplo, no había Ubuntu, que tú le das a un botón y todo se instala, ¿no? No, tenías que hacerlo tú, de verdad, tenías que crear las particiones y todas estas cosas. Y eso era lo que me parecía más divertido. Y, y, eh, y durante varios años nos dedicamos mi hermano y yo, a formatear ordenadores. Ese era nuestro trabajo de pequeños. Íbamos hasta con los ordenadores estos de sobremesa por la calle, cargándolos entre los dos, porque nos los llevábamos para la casa, los reparábamos y luego los devolvíamos. Y así fue que nos metimos mucho en eso, porque eso fue lo más cercano a, a trastear con ordenadores que tuvimos nosotros, ¿no? Hay mucha gente que normalmente tiene ordenadores más antiguos, gente que tiene por casa Commodore y cosas de esas, pero nosotros no, nosotros empezamos fue básicamente puro software, a jugar con los Windows, los Linux y todas estas cosas. Tú naciste en Venezuela, ¿verdad? Sí, ¿Y dónde te criaste? yo, bueno, llevo ya mitad y mitad. Yo ahora mismo no soy de ninguno de los dos y básicamente ya llevo tantos años fuera que ya no eres ni siquiera de ningún sitio, ¿no? De hecho, estando por Santiago, que fue donde nació el proyecto del Locha, eh, todos los venezolanos que se han ido a Santiago de Chile a vivir, que normalmente llegaron por autobús, la mayoría de ellos, o incluso caminando por la frontera entre Venezuela y Colombia, me llamaban venezolano honorífico, porque iban a crear una fundación de venezolanos, una asociación de venezolanos, y a mí me iban a llamar venezolano honorífico, porque técnicamente no lo era. Llevaba tantos años fuera ya la más de la mitad de mi vida está fuera. Entonces ellos decían, bueno, no tienes el acento, pero te ponemos venezolano honorífico, te damos una chapa o algo.
Pero ese comienzo, ese comienzo llevando ordenadores, formateando ordenadores para otras personas, eso fue en Venezuela, ¿verdad? Eso fue en España ya. No, eso fue en España ya. Ah, eso fue en España Sí. ya. En Venezuela era deportista, ¿no? Hacía todos los deportes habidos y por haber. Las ordenadores, las computadoras eran para jugar en ese momento, ¿no? Todos tenían una Play y nosotros teníamos un ordenador. Entonces jugábamos con ordenador. Por eso siempre teníamos, pero hasta 2004, 2005 no nos dedicamos a aprender de verdad. Claro, a meternos a los foros, a leer y esas cosas ya de 12, 13 años. Sí. ¿Y recuerdas qué puertas te abrió el empezar a trastear desde tan joven en tema de ordenadores? Que es una cuestión que, sobre todo en esa época, claro, tan poca gente controlaba que recuerdo que si había alguien que supiese, enseguida, no sé, se le abrían puertas que a otras personas no se le abrían. Sí. El internet no era muy bueno en España en los años 2000, era súper lento y en Venezuela peor, claro. En Venezuela estamos hablando de que el internet en ese momento no llegaba ni a los 300 kilobits por segundo. En cambio, en España estaban los ADSL, ya estaban empezando a salir VDSL, llegó Amena, que rompió con todo, y a una, que empezó a meter sus propias cables de telefonía, haciéndole competencia a Telefónica, que tenía un monopolio, y entonces mi internet en España era de a una. Y entonces empezabas a ver que la puerta que se te abrían era que, por ejemplo, en los locutorios, que porque el internet de las casas era muy lento, entonces los locutorios tenían mejor internet, te ibas al locutorio, entonces pues te ponías a hablar con el del locutorio, les reparabas sus ordenadores, les ayudabas así un poco y pues te dejaban jugar gratis, horas en el locutorio, si le echabas un cable y les ayudabas, ¿no? Lo típico, de atenderle a la gente, porque la mayoría de la gente necesita soporte, la gente no sabe, no sabía usar internet, no sabe ni siquiera dónde está el navegador, ¿no? Porque si no ven el Internet Explorer no saben dónde está el botón. Entonces, claro, ya yo era agente de soporte cuando ayudaba a la gente allí y a cambio me daban horas gratis de internet. Bueno, lo que me permitió eso es que en cuanto pude, empecé a ayudar en una tienda de informática a reparar ordenadores, ¿sabes? Cambiar los discos duros, desmontarlos enteros, limpiarlos, las placas bases y todas estas cosas. Eh, y empecé a aprender así hasta que me pusieron de encargado de tienda y abría y vendía ordenadores y todo. En una tienda de informática en España, una tienda de informática en España. Y así fue como aprendí, desmontando y cosas de eso. Y lo bueno de eso es que dedicas mucho tiempo a los foros, a leer. Cada vez que alguien te venía, mira, yo soy un gamer, mi mamá me regaló todo esto, pero no sé montarlo. Entonces tú agarrabas las placas y le ponías la pasta y aprendías por internet, leías en foros y todas esas cosas. Y al estar tanto tiempo en los foros, es como al final con Bitcoin. Ya por el 2011, eh, me gastaba tanto tiempo en los foros, ya en ese momento, como mencioné antes con Adobe, pues hacía páginas web en Flash, hacía páginas web en OnePage, de Microsoft OnePage, hacía este tipo de cosas y obviamente cada vez que querías hacer un botón que luciera de una forma, buscabas en un foro y así fue como di con Bitcoin en 2011. Alguien lo habrá puesto en un foro y ya no estaba en una mailing list y, y me puse a leer sobre todo por la parte informática. Y ahí me decía que descargara un software, lo corriera en el ordenador, tú veías que el software estaba haciendo cosas, podías crear una cartera, eh, recibí lo típico de la faucet, aprendí a enviarlos, me creé mi propio Linux en un pendrive al que le configuraba los puertos y le cerrabas a través de firewall y todas esas cosas para que fuese un Linux seguro y le metí mi cartera, mi primera cartera de Bitcoin dentro. Entonces yo iba por allí con mi pendrive, no tenía portátil, iba por allí con mi pendrive y lo metía en los locutorios, en la biblioteca de la universidad, cosas de esas, ¿no? Y ahí yo iniciaba y sincronizaba la cadena de bloques de Bitcoin. Y tenía mi cadena de bloques de Bitcoin en mi pendrive de 16 gigas, cuando eso. Y podía sincronizarla con la velocidad de escritura de un pendrive, ¿no? No eran tantas la cantidad de escritura y lectura que tenía que hacer. Y, y ese pendrive lo perdí. Perdí el pendrive con, con la primera cartera de Bitcoin QT que tenía. La perdí allí. Tenía un Electrum también en eso. Yo ya estaba aprendiendo a hacer esas cosas, pero lo perdí
por noviembre o algo así de 2011, casi en el 2012, yo perdí ese pendrive en una de las bibliotecas de la universidad. Y ahí estaba una cartera de Bitcoin Qt, una cartera de Electrum. Y entonces, claro, ahí ya me di cuenta de lo importante que son las seed phrases, porque yo tenía mi seed phrase del Electrum, pero el backup de Bitcoin Qt tenías que hacerlo de forma regular. O sea que es probable que algunas direcciones las haya perdido en esa última sincronización en la que se habrán creado direcciones de cambio que yo no tengo. O sea, en mi backup que tengo en mi casa no están las últimas direcciones que estaban en esa cartera que se perdió. Por eso es que empecé, sobre todo con Electrum, a hacer soporte, a ayudar a la gente con soporte, porque entendí que incluso gente manejada con computadoras y ordenadores, flasheos, firewalls, todas esas cosas, al final cometemos esos fallos. Y entonces, mucho del apoyo que hice en Electrum al principio fue hacer la vista del usuario, ser yo el usuario. Eran solo developers cuando eso, eran 3 o 4 developers, contando a Thomas, el fundador, y yo, ¿no? Y yo hacía todo lo que no hacía un developer. Traducciones, cosas de eso. Cuando perdiste ese USB, ¿qué se te pasó por la cabeza? Pues, no sé, yo tenía mis backups y mis cosas, pero ahí fue donde aprendí lo de que el backup de Bitcoin Qt tenías que hacerlo de forma regular cuando eso, ¿no? No existían las seed phrases. Por eso es que Electrum era lo nuevo, ¿no? Tenía la mnemonic, la frase mnemonic, que podías aprenderte de memoria. Y claro, se me pasó por la cabeza es eso que no está pensado, Bitcoin Qt nunca lo estuvo para el usuario común, y por eso me centré en que Electrum sí lo fuera, y les ayudé en todo lo que pude. Pero y bueno, y sigo ayudándole haciendo un poco de soporte como comunidad. O sea, lo que yo entendí claramente de eso es que la gente va a perder sus semillas. Entonces, si no les enseñas a hacer backups, si no educas a la persona, porque ahora mismo se da mucho eso, ¿no? No, la cartera mía no tiene seed phrase, pero no te preocupes, ¿no? Cosas así. Muy fácil. Pero al final, si tú no enseñas a la persona, lo que tienes es una persona ignorante que ok, hace uso de tu servicio, pero es incapaz de pensar por sí misma. Y por eso no, yo me he dedicado más que todo a la educación. ¿Puedes explicar, lo digo por si hay alguien escuchando que todavía no tiene muy claro lo del seed phrase, no seed phrase, ¿puedes explicar un poco la relevancia del seed phrase y qué otras opciones hay? Sí, bueno, y sobre todo explicar si tienen mérito alguna de estas opciones que no tienen seed phrase. Bueno, la cartera de Bitcoin en realidad es un llavero. O sea, dentro de muchas llaves. Unas llaves que son públicas, que son de las que se sacan las direcciones para recibir, y unas llaves que son privadas, que son las que te dan el derecho y el acceso a los fondos que se reciban en esas direcciones. Entonces, eh, como es un llavero, si tú pierdes las llaves de tu casa, se perdieron. Tienes que poner un bombín nuevo y tienes que cambiar las llaves de la casa, ¿no? Entonces, el llavero, la cartera de Bitcoin, es lo más importante. La cosa es que antes y no habían las frases semillas de 12 palabras en inglés que tenías que guardar en papel, sino que antes había un archivo donde se va guardando todos los pares de direcciones, tanto la pública como la privada, se iban guardando allí de forma regular. Cada vez que recibías un pago, cada vez que iniciabas la cartera, se iban guardando en ese archivo. Y si tú no tenías una copia actualizada de ese archivo, iniciabas la aplicación, cerrabas el ordenador y no hacías una copia, se podían crear direcciones donde recibías pagos, por ejemplo, de los pagos de cambio, que se envían a unas direcciones distintas, que es lo que te sobra cuando tú haces un pago. Si tienes 1.20, envías 1, ese 20 se devuelve a ti, pero se devuelve a una dirección de cambio. Es como el cambio que te dan en la tienda, ¿no? Las moneditas. Entonces, si tú no tenías esa copia de seguridad, cada vez que lo usabas y de forma regular, pues podías perder acceso a fondos que terminaban en las direcciones de cambio o que terminaban en otra dirección, cosas de eso. Entonces, la seed phrase o la frase semilla de 12 palabras, en este caso las hay de 12, las hay de 24, lo que hace es que genera una contraseña previa a la creación de los pares. Entonces, esa contraseña previa, que se conoce como la private key,
es la Master Private Key, la llave master privada, es de la que esa se empieza a derivar los pares de públicas y privadas. Entonces, en lugar de tener una tocho de llave inmensa que tendrías que copiar a mano y te podrías equivocar, lo que haces es que las convierten en palabras y usando un diccionario calculan los números y los dígitos que al final te dan esa Master Private Key de la que se deriva todas tus carteras. Entonces, por eso es importante siempre en todas las carteras custodiadas por el usuario tener sus 12 palabras guardadas en papel en un lugar seguro, donde no se vayan a romper ni a perder, y que solo puedan tener acceso a ellas, por ejemplo, las mismas personas a las que le darías tus testamentos, ¿no? A nadie más. Entonces, bueno, de hecho, hay gente que las escribe en el testamento. A eso me parece exponerlas, ¿no? Un poquito. Hay gente que dice, por ejemplo, guarda tu frase de 12 palabras en la caja fuerte del banco. Si la caja fuerte del banco no solo tienes acceso tú, sino que tiene acceso a otra gente, al final hay otra gente que tiene acceso a tus fondos. Por eso lo lógico es que tú solo se lo dejes a aquellas personas a las que tú le entregarías tu testamento, ¿no? O a quienes les vayas a heredar tus fondos. Porque si no, cualquier persona puede tener acceso a todas tus direcciones, todas, desde las de cambio a las que usas todos los días, todas las direcciones, y en el caso de otras carteras, pues puedes tener acceso a tus contratos y tener acceso a tu firma, a tus propiedades, a todo, ¿no? Porque es una firma digital, cada una de ellas. Entonces, básicamente eso es la cosa. Ahora, cuando tú entras a una cartera y no te ofrece la cifra por ningún lado, o es custodiada, y por tanto tú no tienes los fondos bajo tu control, o simplemente no te quieren educar porque pues, te prefieren no educado, ¿no? Entonces, yo siempre creo que es más importante aprender este tipo de cosas para que no te pase como algunos, ¿no? Que se les pierde el pendrive o el ordenador y esas cosas. Siempre tener tu backup hecho en papel en algún lugar seguro. Quiero hacerte una pregunta que puede sonar un poco, no sé, simple o no sé, pero es verdad que la recibí el otro día y supe responderla, pero vagamente, entonces quiero escuchar tu versión. Estaba hablando con una persona de la creación esta de monederos y de los diferentes tipos de monederos que existen. Uh-huh. Y claro, yo todos los monederos que le comentaba que podía crearse eran monederos que se creaban a través de un intermediario. O bien, bueno, te creas un monedero en Electrum o te creas un monedero en cualquier otro sitio y, bueno, y entonces ahí te sale tus cuentas, tus claves privadas públicas y ahí es donde puedes empezar a interactuar con la red de Bitcoin. ¿Hay forma de conseguir tus claves sin un intermediario? Bueno, a ver, Electrum es una cartera controlada por el usuario, ahí no hay intermediario. De hecho, Electrum lo puedes hacer funcionar offline, sin tener internet. Puedes sacarle incluso la tarjeta de red a tu ordenador para que no tenga internet. Para que tenga, de forma fehaciente, sepas que no tiene internet porque no tiene tarjeta de red. Y Electrum funciona en eso. Lo que no te funcionaría es, por ejemplo, una cartera custodiada, como puede ser Coinbase o Binance, ¿no? Esas son carteras, son casas de cambio, pero son carteras custodiadas. Blockchain.com, que dice que es una cartera, es semicustodiada. O sea, ellos siguen teniendo acceso a tu cartera, está cifrada por contraseña, que es la que usas tú, pero ellos tienen acceso a tu cartera. En Electrum no. Electrum es local, lo tienes tú en tu ordenador y solo existe en tu ordenador y lo puedes tener incluso offline, en un ordenador que no tenga internet, al que nunca hayas conectado a internet, por ejemplo. O incluso puedes tener el ordenador conectado a internet, ¿verdad? Descargar Electrum y desconectarlo. Ahí sí, si lo desconectas y nunca más lo vuelve a conectar, no hay problema alguno. Porque sería lo que se llama como un cold storage o guardado en frío. Eso sí, eso sería una cartera en frío. Y lo bueno es que todas estas carteras como Electrum te ofrecen una serie de usos especiales, que son esas carteras frías. Tú le puedes sacar lo que se llama la Master Public Key, y entonces la puedes tener en online, en una computadora con internet, pero ahí no están las llaves privadas, entonces nunca las vas a exponer a internet. Ahí solo están las direcciones para poder ver el balance, para poder crear transacciones que luego puedes pasar por pendrive o con la webcam al ordenador que tienes offline, que tienes en cold storage,
y puedes firmar transacciones. Entonces, más o menos eso sería una cartera completamente custodiada por ti y que ni siquiera está conectada a Internet, ¿no? Luego ya las carteras más comunes, que son Uphold, Coinbase, blockchain.com, esas son carteras custodiadas por un servicio que ellos tienen acceso a todas las llaves privadas, porque las direcciones que ellos te dan para recibir las controlan ellos. O sea que cuando tú recibes fondos allí, esos fondos en realidad ellos tienen acceso a ellos y si ellos quieren los pueden mover o quitártelos o congelarlos. Gracias, creo que así queda mucho más claro. Vale, bien, volvamos a donde te habíamos dejado. Estabas trasteando, encontrando información en forums, descubriste Bitcoin, te llamó la atención, empezaste a investigar y a meterte en ese mundillo, comenzaste a colaborar con Electrum, eso estamos en 2011 o así, tú con 18 años o algo así, y bueno, y empezaste a colaborar con ellos allá por eso, 2011-2012. ¿Qué pasó después? Después de un año entero leyendo y aprendiendo sobre Bitcoin, gracias a Bitcoin Talk y a Reddit, donde la gente compartía mucha información y bueno, todavía se podían leer mensajes de Satoshi antes de que se fuera, cuando eso, todavía podías discutir con él si, si te encontraba lo que habías dicho lo suficientemente valioso de su tiempo para responderte, cuando eso todavía podías hacerlo. ¿Te ocurrió a ti Y había eso? mucha gente. Perdona. Pues no, yo llegué a leer sus respuestas, pero nunca me dirigía a él, ¿no? Cuando eso no participaba en los foros, solo leía porque obviamente estabas allí a hombros de gigantes, ¿no? Había gente allí que hablaba unas cosas que ni idea, ¿no? Pero ellos sí se metieron mucho tema de política, filosofía, moral, se hablaba de muchas cosas y ya después en 2012 sí, creé bitcoinvenezuela.com, que es una fundación sin ánimo de lucro que lleva desde 2012 educando sobre Bitcoin en Venezuela y España. Yo estoy aquí y en Venezuela tenía colaboradores y dábamos charlas en las universidades, dábamos charlas aquí, hice varias conferencias, en España también, en Venezuela se dieron charlas incluso en los barrios, se hacían flyers, se imprimían y se llevaban a los barrios y se explicaba lo que era Bitcoin a la gente común de la calle, ¿no? Cuando eso ya empecé a entrar en el foro de Bitcoin Talk a participar, públicamente habían 3 venezolanos, ¿no? Contándome a mí o algo así. Y, y algunos, se sabía veías que eran venezolanos por la forma de hablar, pero la mayoría de la gente no sabía ni dónde estaban, ¿no? Eh, y, y ahí sí empecé a meterme en las discusiones, sobre todo en el tema de la inflación, los controles de cambio, los controles de capital, por qué Bitcoin era mejor. Había gente que sostenía que el Bitcoin no era la respuesta, no sé qué, y yo por lo que había leído, ya 2 años leyéndolo, entendía que sí. Unas cosas que se discute sobre todo en Bitcoin, en Reddit y en Bitcoin Talk, es mucho sobre la economía austriaca, sobre los libertarios, sobre el dinero real, lo que es el oro, lo que es el fiat, lo que es la inflación, la pérdida del patrón oro, cómo se fue centralizando el oro y al final controlado. Entonces, había mucha gente que no llevaba años leyendo, como algunos, y obviamente sabían muchísimo, y otros que habíamos puesto el esfuerzo, sino que llegaban con sus ideas, ¿no? Y decían cosas raras, y bueno, al final les tuvieron que crear una sección distinta en Bitcoin Talk, porque decían tantas tonterías que les hicieron una sección que se llamaba altcoins. Entonces a ellos les hicieron una sección, les echaban de comer aparte, como se dice en España, les, echa, les echaron de comer aparte y así nos ahorrábamos tener que leer las discusiones de ellos. ¿Sabes? Tú le dabas no seguir a los hilos de ellos y ya está, y no tenías que leerlos, ¿no? Cuando eso podías leer todo, Bitcoin Talk, todo lo nuevo, ¿no? Que había, podías leerlo y meterte en discusiones muy, muy profundas y demás. Y entonces en Bitcoin Venezuela me dediqué a la educación. Sobre todo traduje Electrum completamente al español, fui manager de las traducciones, todavía lo soy, en Crowding, donde la gente contribuye haciendo traducciones a varios idiomas. Hice un rediseño de la página web, cuando eso también. Ayudé mucho en User Experience y User Interface por mis años de página web. A
el tema de la adaptabilidad para accesibilidad para personas con visión disminuida o ciegos, incluso, ese tipo de cosas la apoyé mucho en testearlo, ¿no? Y en aplicarlo. En Bitcoin Venezuela solo era educación. Nosotros no nos dedicábamos a nada más, ni minería, ni trading, ni nada de esto. Solo educábamos a la gente y así fue como empezó la fundación a darse a conocer, ¿no? Participando sobre todo en debates y en cosas de estas. Cuando llegó ya más gente, pues nos desplazaron a nosotros porque nosotros no estábamos vendiéndoles nada. Nosotros no teníamos un proyecto. Por ejemplo, la última charla que di en España fue en el BBVA y en un fórum del BBVA. Y esa fue la última conferencia a la que me invitó un banco. Porque a partir de allí los bancos empezaron a crear, bueno, a crear, no, a querer financiar a estos niños de fintech, que empezaban a hablar de cosas de blockchain, ya no hablaban de Bitcoin, hablaban de blockchain, y entonces querían recibir fondos de los bancos, entonces los bancos les invitaban porque les habían financiado o estaban en su aceleradora y cosas de esas. Ya no nos invitaban a los que queríamos educar, ¿no? A los que queríamos solo enseñar a usar Bitcoin como una herramienta de liberación, ya no era importante. Lo importante ahora era conseguir usuarios, conseguir clientes, vender tus startups y cosas de esas. Entonces yo al final me centré a la vida online y me dediqué solo a hacer documentos, información, traducciones y todo esto que le sirviera a la gente en Venezuela sobre todo, porque en España la gente tiene una cosa, que ellos tienen el sistema monetario europeo, los bancos semifuncionan, más o menos funcionan, el dinero no tiene una inflación muy alta, por tanto ni se dan cuenta, y entonces no le ven utilidad a Bitcoin. En Venezuela yo creía que era mucho más claro y evidente que ibas a necesitar algo como Bitcoin teniendo controles de cambio, controles de capitales, los bancos entregan toda la información al Sudeban de forma diaria, te bloquean las cuentas, te congelan transferencias, o sea, yo creía que era la forma más evidente de que iban a aprender a usar Bitcoin, pero aún así ha costado mucho. Mucha gente en Venezuela que todavía usa bolívares. No tengo una explicación lógica para ello, porque la verdad es que en Venezuela muy poco se puede usar la lógica para analizar las cosas allí. Yo creo que tiene mucho más que ver con psicología, más que con lógica, o más que con psiquiatría ya. El caso está en que hay cosas que te van a meter obligado, el Estado va a seguir empujando y por miedo al Estado vas a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, la lucha en Venezuela sigue siendo de educación, de que la gente entienda de la libertad, entienda de lo que es el dinero, el verdadero dinero, porque luego tienen los dólares, los tienen en un pedestal y los dólares tampoco son la panacea, pero para ellos les resuelve sus problemas más o menos y entienden que es mejor. Entonces, la idea es hacerles entender que Bitcoin también les puede resolver muchos de sus problemas para que ellos entiendan que es incluso superior y mejor que el dólar. Gracias. Yo en este podcast entrevisté a un compatriota tuyo, Reinaldo Quintero, hace un par de meses y justo él me hablaba del valor que había encontrado en algo como Bitcoin para poder solucionar los problemas, las trabas que su país, bueno, que tu país también, Venezuela, impone al movimiento de capitales y para solucionar el problema de la inflación en ese país. En esa entrevista hablaba un poco de estos problemas que tú comentas, pero te quería preguntar, en esta labor que llevas haciendo durante años de concienciación, de educación, ¿cuál es, en tu opinión, el mayor obstáculo para la gente a la hora de comprender y decidir usar Bitcoin? Su disposición a escuchar, disposición a que sus ideas se vean enfrentadas. Yo creo que no es tanto de, no, es que la gente no sabe de informática o es que esto es muy complicado. Yo creo que en realidad es la falta de voluntad y de la gente de poner atención a lo que tú le estás intentando decir, ¿no? Mucha gente no sabe cómo funciona el sistema financiero. Entonces, cuando les quieres llevar la contraria a esas creencias que ellos tienen, se ponen a la defensiva, ¿no? O sea, hay mucha gente
bueno, mucha gente, vamos a decir, la mayoría de la población, que todavía cree que el dinero está respaldado por el oro que tienen los estados dentro de los bancos centrales. Y, y tienen esa creencia de que el dólar tiene valor porque en Fort Knox hay oro, o la Unión Europea tiene mucho oro guardado también, o el pound británico, porque supongo que en los bancos británicos hay mucho oro. Eso no lo van a entender. Me parece que para poder dar ese paso, ellos tienen que estar dispuestos a escuchar también. Entonces, eh, yendo a una cámara grande, a hablar a muchas personas al mismo tiempo, que la última vez que lo hice fue en el Free Market Roadshow en Sevilla, di una charla comparando a Bitcoin con el oro a más de 300 personas, y esas personas estaban allí 6, 7 horas de conferencia, una de las horas fue la mía, y esas personas estaban dispuestas a aprender. Pero si luego tú te vas a un grupo de personas que no tienen ningún tipo de necesidad alguna de aprender nada nuevo, es muy difícil que quieran escuchar ideas contrarias a las que ya ellos han sido educados a través del sistema público durante muchos años. Es muy difícil que ellos quieran cambiar su forma de pensar. Entonces, eh, esa yo creo que es la mayor dificultad, captar el interés de la gente. Porque ya luego, eh, si eres bueno explicándolo, es muy probable que lo entiendan o que se interesen y aprendan a aprender más. Pero lo difícil es captar su atención, sobre todo a gente ocupada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela hay mucha gente ocupada en sobrevivir. Entonces, no tengo tiempo para estar escuchando lo que tú estás diciendo y se van, ¿no? O sea, básicamente, pero es que esto te puede salvar la vida. Sí, pero es que yo tengo que comer hoy. Entonces, en Venezuela es mucho más difícil educar porque la gente vive el día a día, ¿no? Y en el caso que cuando tienes bolívares, no se pueden parar a escucharte porque tienen que ir corriendo a gastarlos, ¿no? Porque pierde un 4% diario, 50% al mes, cosas así de valor. Entonces, la gente no tiene tiempo. Y si no tiene tiempo y no tiene ganas, ese yo creo que es la mayor dificultad para aprenderlo. Luego lo de, es que es informático, es muy difícil, una cifra. No, o sea, cosas más difíciles hemos aprendido en nuestra vida, lo único que nos ha tomado esfuerzo. Otra, otra cuestión que te importa mucho, más allá de la educación y la concienciación, es el tema de la privacidad, a la cual le atribuyes mucho valor. Quería preguntarte un poco por qué ese interés en la privacidad y, y qué es eso que te da miedo y que intentas, bueno, prevenir usando la privacidad. Bueno, en sí el miedo siempre está es a la persecución. O sea, cuando la gente sabe dónde estás en cada momento, eh, cuánto pagas, a quién se lo pagas, qué compras, o sea, llega un momento en el que eso se convierte en principio es data mining, que lo usan para venderte anuncios, te escuchan las conversaciones, entonces cuando entras usan un analizador, no sé qué, que transforma tus voces en algo que ellos luego puedan usar para hacer data mining. Eso es ahora, pero en cuanto de una actualización de Facebook, con una actualización de Facebook te pueden escuchar todas las conversaciones. Ya no te usan las conversaciones para hacer data mining y sacarte publicidad. No es que te pueden escuchar lo que estás hablando, ¿no? Y tú mismo lo has aceptado en los términos y condiciones. Entonces, ese es el tipo de sociedad en el que me gustaría tener un opt-out, una opción de escapar. Si tú quieres no ser parte de ello, deberías de poder salir. El efectivo te permitía esto, el dinero en efectivo, ¿no? Pero habiendo vivido en Chile, entiendo que el efectivo va a desaparecer. Quienes viven en Noruega y en Finlandia y Suecia entienden que el dinero en efectivo cada vez es más escaso. La mayoría de las tiendas solo aceptan pagos por tarjeta. En España, eh, cada 2 años o algo así, el gobierno intenta hacer algo para ver la reacción de la gente, pero pronto, una de las cosas, bueno, ahora con el coronavirus es el efectivo genera enfermedades, ahora hay que prohibirlo, ¿no? Básicamente, y creo que en Estados Unidos a la semana pasada echaron a un empleado que llevaba 38 años, creo, en un Target trabajando por aceptar efectivo a una persona mayor, le echaron del trabajo porque la normativa era no se puede aceptar efectivo por el tema del coronavirus. Entonces, eh, tú me llevas la contraria, o sea, si le llevas la contraria a la autoridad, que es el Estado, al final terminas mal, ¿no? Solo que
entiendo la razón de necesidad, más bien, de tener esa privacidad que otorgaba el efectivo, que ya no existe, pero digital. Eso es lo que Bitcoin ha querido hacer desde un principio, a su forma. Obviamente hay cosas que se pueden mejorar y se irán mejorando con el tiempo, pero él aporta algo de privacidad. Cuando tú usas Bitcoin, si lo sabes usar, un usuario muy avanzado puede ser lo suficientemente privado para usarlo, para hacer comercio. Ahora, que Bitcoin, como lo usamos hoy, no nos da aquella privacidad que quisiéramos, es evidente, porque para empezar, las transacciones las hacemos desde nuestro teléfono, que todos sabemos que el teléfono, toda la información que está allí es como si fuese pública. Pasa que ahora mismo está en una base de datos donde tiene acceso solo la empresa y el gobierno. Pero técnicamente es una información pública, porque esas bases de datos también se rompen y la gente accede a esos datos. Entonces pasan a ser públicos. Pero todo lo que tú hagas con el teléfono, todo lo que hagas por internet, tú deberías de asumir que es público. O sea, lo que tú hagas, deberías de entender que todo el mundo lo está viendo. Entonces, al intentar dar un paso atrás, en el caso de Bitcoin, ahí a principios de 2018, se me ocurrió que era necesario ya no solo educar, sino hacer cosas. Y empezamos a programar cosas. O sea, tenemos la API de precios, que lamentablemente todavía es necesaria para que la gente pueda entender y ponerle precio a las cosas. Teníamos traducido al español mayoría de las carteras. Green Wallet es una de las carteras que ayudamos nosotros a traducir desde la fundación al español. Electrum, yo hice varias otras también, y, y los colaboradores también ayudan en crear documentación en español. Y pasamos ya a hacer código. O sea, no solo la API de precios, que es pública y open source y la puedes usar tú para hacer un cálculo de mercado más real, con la mediana del mercado de local bitcoins, usando ofertas públicas, no centralizadas. Entonces, eh, me di cuenta de que no hacíamos mucho creando una cartera accesible como Electrum, que corriera en un teléfono de baja gama, que son los que hay en Venezuela, y que fuese custodiada por el usuario si al final iban a usar Internet. Y al final iban a usar el mismo Internet que CanTV controla, el gobierno de Venezuela controla, el mismo Internet que en Rusia desconectaron completamente para probar la RUNET, que es como una intranet, una copia de Internet dentro de Rusia, en la que podrían isolar al país entero y solo las personas podrían acceder dentro de esa red interna, en esta Internet, sin saber que no están accediendo a Internet, que es la Internet global. Y ese control de Internet llega, por ejemplo, a España, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya no necesito ni siquiera una orden de un juez para cerrar una página web. Este tipo de cosas, de prácticas que se han estado haciendo en los últimos 2, 3 años, ¿no? En España. Entonces, eso demuestra que al final el Internet, tal como lo conocemos ahora, está centralizado y está controlado por los estados. Y allí se busqué soluciones, cómo usar Bitcoin sin Internet, es decir, sin el Internet tradicional. Y di con la tecnología de las redes mesh, y preguntando a algunos amigos que son más técnicos que yo y saben más de comunicaciones de radio y de redes, me dijeron que sí era posible, que lo que yo les estaba intentando plantear sí se podía hacer. Obviamente tiene un coste alto de trabajo y de investigación, y que tienes ese historial de todas las redes mesh en el pasado han fracasado. Entonces es como, bueno, sí se puede hacer, pero tienes que cambiar estas cosas, entender las limitaciones y, y aceptar que vas a trabajar mucho. Conseguimos a varias personas técnicas que nos podían ayudar, entre ellos el cofundador de Lochamesh, que es Luis, y español. O sea, que no solamente somos los venezolanos los que nos preocupamos por el desvanecimiento de nuestro dinero en nuestras manos, sino que hay personas despiertas en otras partes que entienden la importancia de Bitcoin y la importancia de Bitcoin privado, de que el dinero sea privado y libre y no controlado, ni perseguido, ni confiscable. O sea, que el dinero tiene que ser lo más resiliente a ataques posible. Y llevamos 2 años desarrollando Lochamesh, habiendo ya investigado
durante más de año y medio todas las anteriores mesh y por qué fallaron. Y nos hemos centrado en crear una red mesh realmente descentralizada, resiliente a ataques y que sea lo suficientemente sencilla para que cualquier persona pueda usarla. Porque si tú añades mucha dificultad, como vemos, luego la curva de aprendizaje es tanta que hay mucha gente que preferirán lo cómodo o lo fácil, por tanto hay que hacer lo más sencillo y fácil posible el uso de Locha Mesh para que la gente lo use y haya suficientes dispositivos para que la Mesh termine siendo global. Claro, lo cómodo y sencillo para el usuario muchas veces es usar esos intermediarios de los que hablábamos al principio, pero que al final te impiden aprovecharte de las ventajas de privacidad que podrías encontrar usando cripto, usando Bitcoin. Quería Ujú. preguntarte, dando un paso atrás para recoger a aquellos que se hayan caído, si se ha caído alguno por el camino, si puedes explicar básicamente, así muy rápidamente, por qué Bitcoin no es anónimo, en el sentido de cuando tú usas Bitcoin para pagar lo que sea, por qué no es anónimo en la mayoría de los casos, y cómo una red mesh permite usar Bitcoin de forma que sí sea privada. Sí, Bitcoin no es anónimo, es seudónimo. O sea, tienes un sobrenombre, que en este caso es la dirección Bitcoin. Pero tu sobrenombre, por ejemplo, si tú estás en Foro Coches y tienes un sobrenombre, ¿verdad? Eh, Al final ese sobrenombre está conectado a una dirección IP y esa dirección IP está en los servidores de Foro Coche. O sea, si alguien tiene acceso a los servidores de Foro Coche, conecta tu IP con tu seudónimo, con tu nombre de usuario o tu dirección Bitcoin y con tu IP ya saben dónde estás, porque tu casa tiene una IP asignada que la tiene, que Telefónica la conoce y que tu teléfono es 3G o 4G y tiene una dirección IP que la empresa conoce y que tú previamente has tenido que verificarte con ellos, hacer KYC y muy probablemente hasta escanear tu cara, ¿verdad? Entonces, eh, allí es cuando Bitcoin ya no es privado. O sea, Bitcoin no solo sus transacciones son públicas, los fondos, los balances, todos son públicos, sino que además, si puedes conectar una transacción o una dirección con una IP, ya puedes conectarlo con una identidad. Otra forma es cuando compras Bitcoin en una casa de cambio. La casa de cambio tiene tu DNI, tiene tu cuenta bancaria, tiene tu tarjeta de débito o crédito y tiene tu dirección Bitcoin. O sea, ya si de tu dirección Bitcoin tú envías a alguien, ellos tienen todos tus datos, solo tienen que pedírselo a la casa de cambio. Ahora, cuando usas Locha Mesh, cuando vayas a usar los dispositivos de Locha Mesh que compres de nosotros, o los dispositivos de Locha Mesh que fabriques tú mismo en tu casa, porque se te da bien o sabes o sigues bien las instrucciones que te damos nosotros del do it yourself, que es el hazlo tú mismo, y al final montas las piezas, tienes un dispositivo de Locha Mesh en tu casa que nadie sabe que tú tienes, que no te has verificado con tu identidad, ni face match, ni nada. Eh, Cuando haces eso, como explicamos antes que Electrum, por ejemplo, puede correr en un ordenador sin internet, igual tú puedes correr tu Electrum en tu Android o en tu ordenador de casa desconectado de internet completamente y conectarte a la red mesh a través del dispositivo que es como un hotspot o un router portátil eh, que te permite acceder a esta red que se llama Locha Mesh y lo que te permite es, por ejemplo, enviar transacciones de Bitcoin, sincronizar tu cartera de Electrum, sincronizar los últimos bloques de la cadena de bloques de Bitcoin y allí tienes una ventaja. Tú creas una cartera de Electrum en tu ordenador en local, desconectado de internet, creas una dirección, como dijimos antes, que es la que te permite interactuar dentro de esa red, ¿verdad? Y ya tú puedes pedir un pago. Tú envías esa dirección a través de Lochamesh a otra persona dentro de Lochamesh. Esa persona recibe el mensaje, te paga, emite la transacción dentro de Lochamesh hasta que un servidor de Electrum, por ejemplo, o un nodo gateway que esté conectado con Internet, la consiga la transacción, la emita a la cadena de bloque de Bitcoin, sea minada por un minero y al final tu balance te aparece que has recibido el pago. Ahí no ha habido en ningún momento ni Movistar, ni Telefónica, ni CanTV, ni siquiera hay direcciones IP identificables, no están asociadas con tu casa. No. Entonces, puedes hacer un uso realmente privado de Bitcoin.
Es una forma más privada en la que puedes hacer uso de Bitcoin. Por eso es importante para nosotros que no solo puedas enviar transacciones, que las transacciones al final es un trozo de texto, sino que también puedas sincronizar tu cartera, que también puedas sincronizar los últimos bloques de la cadena de bloques de Bitcoin, que puedas hacer eh, eh, minar, que tú puedas minar desde dentro de Lochamesh, tú puedas conectarte a una pool, que la pool también esté dentro de Lochamesh y tú puedas comunicarte directamente con ella. Que un minero vea que llegó tu transacción a la mempool que está allí, de esos mineros que están allí o de esas pools que están dentro de Lochamesh, y ese minero pueda tomar tu transacción y meterla dentro de la cadena de bloque de Bitcoin, y enviarla a la pool y que la pool la sea minada y lo envíe, y al final todo sucede dentro de Lochamesh. Llegará un momento en el que todos los usuarios de Bitcoin con carteras eh, controladas por usuarios como Electrum, servidores de Electrum que van a estar dentro de Lochamesh, mineros y pools, todas operarán dentro de Lochamesh y ya no necesitarás ir a Internet, a la Internet tradicional. Así es que se consigue la privacidad, porque no hay forma de conectar más en una dirección IP o una dirección Bitcoin con una identidad. Esa es la verdadera privacidad, porque ahora mismo sigue siendo seudónimo, pero detrás de los seudónimos está tu nombre. Yo hoy he recibido un router nuevo de Movistar porque el anterior, el anterior estaba funcionando malamente. Entonces, si he entendido bien lo de Locha, recibir ese router de Movistar podría haber sido un router, entre comillas, de Locha, y entonces yo usar ese router de Locha para conectarme, pero de forma que yo no deje una huella en forma de IP en ningún lugar. ¿Es eso cómo funciona? Para conectarte al Lochamesh. Eso es lo que te va a permitir. Recuerda que Internet es la Internet, o sea, es una red de redes muy grande, ¿verdad? Que interconecta muchas redes. Por ejemplo, Internet en realidad es una red norteamericana, es una red suramericana y es una red europea interconectadas entre todas a través de unos cables muy gordos que viajan por el océano, y eso es Internet, es la conexión de todas esas redes juntas. Un servidor en Hetzner en Alemania o un servidor en los data centers de Amazon en AUS, en realidad se conoce que es Internet porque tú puedes acceder a la misma web, esté en donde esté. Pero tú accedes es gracias a que están interconectadas. Pues Lochamesh es una red. Lo único es que no existen todavía tantas interconexiones entre ellas. Por lo tanto, por ejemplo, si tienes una mesh local en Madrid, pues esa mesh solo existe en Madrid. Igual que si Hefner en Alemania solo estuviera en Alemania. Claro. Entonces, al final nuestra red, la red mesh de Locha, pues se va a conectar con la de Barcelona se va a conectar con la de Francia y al final esa red mesh lo que va a conseguir es ser global. Entonces, cuando tú busques una dirección IP dentro de Locha Mesh, puede ser que tú estés accediendo es a mi blog personal que yo tengo alojado en mi ordenador en Madrid y tú estás en Chicago, pero a través de la red mesh, de Locha Mesh, dando saltos de dispositivo en dispositivo y algunas veces a través de gateways, es decir, de puentes que interconecten países con países, pues podrás acceder a mi página web que estoy corriendo con mi web server en mi ordenador. Pero Allí entonces, dentro no hay ninguna identidad. claro, o sea que digamos que tú usas la IP para navegar el Internet que todos conocemos. Dentro del Lochamesh no hay nada que te identifique como hola, estoy aquí, ¿no? Sí, hay una IP. En este caso son IPv6, las que estamos usando. Pero esa IP no está asociada a ninguna identidad, porque el dispositivo de Lochamesh, así como te llegó a ti el router, cuando tú compras un dispositivo de Lochamesh o lo fabricas tú mismo, eh, que lo puedes hacer pre-order en locha.io para ayudarnos a seguir el desarrollo, tú lo enciendes y él automáticamente se va a asignar una IP aleatoria. Y esa IP va a ser su identificación dentro de la red mesh. Y él va a buscar el número de saltos necesarios para llegar a otra IP. Y esa otra IP sabemos que está allí es porque los nodos intermedios guardan información suficiente de sus vecinos como para decirte, pues esa IP que termina en tanto está por aquí. Y él la lanza para hacia allá. Y ese de allí se la envía al otro. Y así. Por eso en una red mesh no es lo suficientemente eficiente ni veloz
como por ejemplo para ver videos en streaming, ni para verte un video de YouTube. El, Al final se va a usar es para comunicaciones, cosas asíncronas, como puede ser una transacción de Bitcoin, que yo la firmo, la envío y ya está. Yo no necesito estar recibiendo información yendo y viniendo para poder hacer esa transacción. Eso es algo es momentáneo y ya está, ¿no? Y para ese tipo de cosas, Locha Mesh va a funcionar. Claro, para paquetes de información pequeños, porque digamos, por la magnitud que tiene, no es suficientemente grande, ¿no? Como para permitir esos paquetes de información grandes, como sería un streaming de un vídeo o algo de eso. No obstante, si yo quiero enviar dinero a alguien usando Lochamesh, yo no necesito que la otra persona use Lochamesh. Yo simplemente envío la transacción a Bitcoin y luego la otra persona pues lo descubrirá cuando quiera, bueno, o bien Claro. conectarse a su propio a su proveedor de monedero o él mismo, tirando Sí. La cosa es tirando la cómo te hace transacción. llegar la dirección a la que quieres que le pagues, porque si te la envía por internet a través de un chat de Facebook, la está exponiendo a todos los ojos que la ven. Si te la envía por un texto de Lochamesh, tú tienes la certeza de que solo te ha llegado a ti y solamente lo has podido leer tú, porque las comunicaciones van a ir cifradas en la aplicación de Lochat, por ejemplo, o una aplicación que hagas tú mismo y se comunique con la red de Lochamesh, una aplicación de mensajería. Entonces, si alguien te envía por allí la dirección, ahí sí no hay forma de que nadie sepa que esa dirección pertenece a esa persona y que tú has interactuado con ella. Claro, si te la envía la dirección para que tú le pagues, te la envía por WhatsApp, pues la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen acceso al WhatsApp y Claro. entonces ellos pueden ver la dirección. Y luego podrías ver Aunque la no transacción. puedan, sí, Claro, podrías ver la exacto, y al transacción final y atar asocias, cabos. exactamente, hacer las conexiones necesarias y ya está. Entonces, en ese caso sería mejor que recibas el texto a través de Lochamesh directamente y tú pagues a través de Lochamesh. Sería lo ¿Cuánto? más lógico para mantener la privacidad. Claro, eso lo haría totalmente, digamos, estanco. O sea, dentro de los chames lo que ocurre ahí, pues es como una caja negra, básicamente. Es off-grid, desconectado del resto del sistema. Sí. Sí, bueno, como usar efectivo a distancia, más o menos. Bueno, Bitcoin es Electronic Cash System. Sí, sí. Solo que este sería un Electronic Cash System en el que también puedes enviar mensajes, digamos, de forma, Sí. sí, gratis, entiendo, y luego con el tema de la privacidad asociada. Cuesta mucho si yo me quiero hacer un router Lochames de estos, por ejemplo. ¿Qué necesito? El, ¿Necesito una... ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacer margarina? O... bueno, no sé, yo prefiero la mantequilla que la margarina. El caso es que el dispositivo es muy básico. O sea, toda la lógica se hace gracias al código open source que tenemos en GitHub, pero en sí el dispositivo es muy básico. De hecho, puede correr en OpenWRT también, o sea que los routers, por ejemplo, seguramente el que acabas de recibir tiene un OpenWRT dentro y básicamente podría correr el mismo software open source que hemos hecho nosotros, que está en GitHub, y tú lo que haces es flashearlo. Es decir, que si tienes el hardware, porque lo compraste o porque lo estás sacando de otras piezas que están por allí, eh, tú lo flasheas con el software open source y el firmware, y ya ese router pasa a ser como a comunicarse a través de la channel. Lo que necesitas sí es una antena de radio, que eso sí se puede comprar online. Porque ahora mismo las comunicaciones de 8 mesh van en 915 MHz y a 868 en Europa. Y eso son, lo que te permite esas bandas es que son libres, son para investigación y desarrollo. Las comunicaciones que transmites pueden ser cifradas, entonces los dispositivos se comunican entre ellos de forma cifrada. Es decir, ellos se comunican en forma de radio normal, pero la información viaja cifrada, porque la información se cifra en el teléfono del usuario o en el ordenador del usuario antes de transmitirse por radio. Porque lo que es la radio, tú te pones en medio y puedes escuchar la comunicación de radio, pero al final la comunicación va a ir cifrada, por tanto no vas a poder ver lo que hay. Vas a saber que alguien está transmitiendo una información con ciertos protocolos y al final alguien las está recibiendo, pero no puedes saber quiénes son. Ahora, muy costoso, pues el equipo de desarrollo, que son unas placas que tienen muchos cables, eso sí,
porque son para desarrollar, están en total, si te compras todo el juego completo, cerca de unos 70 euros. Claro, eso es para desarrollo, entonces esa antena no tiene mucha potencia, no está hecho para uso en producción, sino que es para desarrollar muy cerca del ordenador. Y los que estamos haciendo nosotros, que son los turpiales, es todos los componentes que están en ese equipo de desarrollo, pero en una misma placa. Una misma placa que es lo suficientemente pequeña, que lo tengo por aquí, para que sea portátil, con una batería, o sea, portable, con una batería que pueda durar suficientes horas, con poco consumo, para que pueda funcionar, por ejemplo, con una placa solar. Este es uno de los primeros prototipos, este es el segundo prototipo que hicimos. Bueno, ¿Puedes describirlo? Es más o menos como, no llega a un palmo de grande y que bueno serán aquí, 4 centímetros de aquí puedes ancho. ver un iPhone, ¿no? Esto es Ah, un pues sí, iPhone. es como una cuarta parte de un iPhone, sí. Sí, sí, exacto, es como una cuarta parte de un iPhone, sí. Entonces, la idea es que eh, con este dispositivo este es el más pequeño, asequible, en el que podrías correr el software del 8 Mesh. Es decir, que igual que puedes montar todo en esta mini placa, para que nosotros tenemos una explicación de por qué lo queremos así, aunque lo haya hecho un poco más complicado, hacerlo todo tan pequeño, la explicación lógica nuestra es que tiene que ser portable, tiene que ser de bajo consumo, tiene que poder ser esconderlo, que tú puedas esconderlo porque está pensado para países como Venezuela, eh, Bielorrusia, donde ahora mismo, por ejemplo, te persiguen por protestar, que tú puedas mantener las comunicaciones, que las noticias lleguen, que tú te puedas enterar de aquellas cosas que no, el Estado no quiere que te enteres, que no puedan volver a ser de la revolución de los pingüinos, como en Turquía, que cuando hay una protesta, pues ponen documentales de pingüinos en la televisión para que no te enteres de las protestas, ¿no? Entonces, para que tú puedas seguir comunicándote libremente, para que tú puedas hacer pagos en Bitcoin de forma privada libremente, es importante que sea así, ¿no? Que sea algo que tú puedas llevar en el bolsillo, todo ese tipo de cosas. Pero siempre puedes hacértelo más grande. O sea, puedes usar un ordenador en vez de usar, bueno, es que aquí está, bueno, aquí abajo hay un SP32 metido, entonces, y aquí está el otro que es el MCU o el cerebro, que es el cerebro de radio y de lógica. Entonces, el MCU, que es el microcontrolador, en lugar de usar este, usas el del ordenador, que tienes un Intel allí súper potente, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo más pequeño y más asequible, portable que pueda existir, y a partir de ahí, pues una Raspberry Pi, una ROG 64 o un ordenador Linux, tú puedes montarlo donde quieras. Y lo que tienes que conectarle a tu ordenador es un adaptador donde tengas radio y antena de radio SMA, un adaptador SMA normal de las de antenas, y eso lo que te permite es tener un turpial, pero con esteroide, que llamamos nosotros una arpía. O sea que el dispositivo este que me has mostrado, ese que es como una cuarta parte de un iPhone, se conecta entonces directamente a tu ordenador o lo que quieras usar, ¿no? En este caso. O tu smartphone. Se puede conectar por Wi-Fi hasta 4 smartphones y por USB a un ordenador. O sea que podrías tener 5 clientes Y si al se mismo tiempo. cae, y si se cae el internet de repente, yo podría seguir enviando mensajes, entiendo. Y enviando transacciones de Bitcoin, recibiendo las últimas cadenas de bloques de Bitcoin, bloques de la cadena de bloque de Bitcoin, puedes acceder a páginas web, blogs, todo lo que haya dentro del 8mesh, e incluso en Internet, porque si hay un puente, un gateway, un, un router intermedio, que es yo con mi ordenador estoy conectado a Internet y también al 8mesh, entonces yo puedo hacer de puente para ti, por si tú haces una llamada, por ejemplo, a no sé, a un medio de comunicación porque te quieras enterar de las noticias de tu país porque estás bloqueado, pues yo hago de puente. Yo me conecto a internet a través de Tor o a través de I2P o lo que sea, descargo las noticias y te las puedo pasar por ahí. O, gracias al soporte IPv6 que tenemos nosotros dentro del 8mesh, puedes hacer la conexión directamente con la página web. Solo necesitas, en este caso, al proxy, al puente, que haga la conexión directa y tú puedes acceder, como mostramos nosotros en la DEFCON, en la demo,
Tú tienes un ordenador conectado a un dispositivo del 8 Mesh, tú abres tu navegador, pones la dirección IP exacta del 8 Mesh de aquello que quieres conectarte, por ejemplo, un servidor web, tú la pones en el navegador y él se conecta, como si estuvieras en internet, exactamente igual. De hecho, las direcciones web, por ejemplo, google.com, en realidad es una IP. Lo que pasa es que existe un servidor de dominio que al final camufla la IP detrás de un dominio, ¿no? Pero si tú pones la dirección IP exacta, también puedes acceder a google.com. De la misma forma puedes acceder a una web dentro del 8 Mesh o a una web fuera del 8 Mesh a través de un puente. Vale, bien. Esto me congratula enormemente porque yo siempre he hablado de que no hacía falta Internet. Hombre, que es necesario y ayuda mucho, pero que tú aún así puedes usar blockchain y Bitcoin en este caso sin tener acceso a Internet. O sea, eso vaya por delante, que estoy muy contento de haber encontrado esta solución práctica que, aún yo sabiendo que en teoría se podía, no había visto ninguna aplicación práctica que lo permitiera. Así que eso vaya por delante. Pero entonces, para que quede claro, o sea, si yo estoy en casa y de repente me quedo sin internet, pero tengo el dispositivo del Ocha, entonces yo usando la radio, frecuencia de radio, puedo acceder a internet y recibir paquetes de datos que serían, bueno, pues no sé, los resultados de los partidos en marca.com, por ejemplo. Sí, en ese caso supongo que ese sería un nodo que te prestaría ese servicio, porque ten Claro, en cuenta que tú te quedaste sin internet, pero él sí tiene internet. Quiere decir que claro. él lo está pagando. Entonces es muy probable que él, con su nodo Arpia, que es un dispositivo del 8 Mesh pero conectado a un ordenador más potente, pues te ofrece ese servicio. Y tú sabes que él te ofrece servicio porque lo has visto por allí o porque te lo pasó un amigo, él te da su identidad dentro del 8 Mesh, que viene siendo una IPv6 en este momento, y tú cuando vayas al navegador, tú tecleas es la IPv6 que esa persona te ha dado y tú vas a ver su página que él está corriendo en su arpía, con su web server, con su servidor web, y tú vas a ver, por ejemplo, eh, el resultado del partido, por ejemplo. Y eso lo vas a hacer a través del 8Mesh. Y así como accedes al web server, pues puedes acceder a un blog de un disidente o puedes hacer transacciones de Bitcoin o puedes enviar mensajes más privados que enviarlos por WhatsApp a tus amigos. Puedes tener un grupo de WhatsApp, pero pasártelo a los chats con tus familiares para poder hablar de cosas privadas, para hablar de la herencia que te queda, en vez de hablar por WhatsApp y por otros Facebook chat, que al final todo el mundo se está enterando de las comunicaciones que estás teniendo allí. Lochamesh, pues la aplicación de chat que nosotros estamos haciendo es descentralizada, no depende de servidores, las comunicaciones van a ir cifradas, es decir, que puedes estar seguro de que la comunicación que estás teniendo con un familiar tuyo es realmente privada. Vale, bueno, a mí en realidad con lo de acceder a la marca ya me habías ganado, o sea que lo demás son extras. Hombre, hay que cubrir necesidades, claro. O sea, Lo cada demás, quien tiene sus necesidades. lo demás son El, extras. el, el, el compatriota venezolano quería enviar remesas con Bitcoin, yo quería eh, saltarme los controles de capital y de foreign exchange, de cambio de moneda, ¿no? Que en Venezuela existen desde 2003, y bueno, y algunos quieren acceder al marca porque en algunos países es ilegal, por ejemplo, o pues quieres empezar a hacer apuestas online cuando ya nos hayan prohibido aquí todas las apuestas, eh, y entonces, que eso se viene pronto, por si no te habías dado cuenta. Es súper evidente, pero bueno, Es el evidente. caso es que eh, como bien le dije a una persona antes, que explicó, o sea, publicó en Twitter, ¿para qué necesito yo que el café que me he comprado en la esquina quede escrito para toda la historia de la humanidad en la cadena de bloques de Bitcoin y pagar una fee de transacción para que eso pueda hacerse si yo no necesito todo eso para pagar café? Y yo le expliqué, porque en realidad Bitcoin y todas esas cosas que tú has llamado como desventajas o fallos en el sistema de Bitcoin son features, son sus características principales. Porque en algunos países, ese mero hecho de haber comprado ese café puede llevarte a la cárcel o a que te maten. Entonces, yo tengo que poder intercambiar, sea café, en este caso, porque es un café, pero en algunos países puede ser ilegal incluso comprar café. Entonces, yo tengo que poder hacer esa transacción y que la otra persona tenga toda certeza de que ha recibido ese pago
y que ese pago no puede ser intervenido, y de que ese pago no puede ser reversado, y de que ese pago, una vez que tú lo has recibido, ya nadie va a poder alterarlo, y de forma privada, que nadie puede perseguirte a posteriori. Eso es lo que tú estás pagando en Bitcoin cuando pagas una transacción, cuando pagas la fee de la transacción. Cuando tú pagas la comisión, tú estás pagando es el censorship resistant, que sea resistente a la censura, que sea privado cuando lo hagas a través del Ochamesh, que sea lo suficientemente libre comercial. Por eso es que pagas las transacciones de Bitcoin, por eso hay que dejarlas guardadas para siempre. Y por eso es que tenemos la cadena de bloques. Porque si no quisiéramos todo eso, entonces Bitcoin no existiría. Pero si hay gente que lo necesita, aunque algunos se van al Starbucks y pagan con su cara o con su huella dactilar, no, el resto de las personas sí tenemos unas necesidades que ahora mismo a los demás nos parecen superfluas hasta que les pasa. Randy, tenía un montón de preguntas más, pero nos estamos quedando sin tiempo porque sé que te queda, nada, 10-15 minutos como muchísimo. Entonces voy a cortar, porque he visto que has empezado a tocar el tema de la escalabilidad y cosas así. Entonces quiero ya ir cerrando con, ¿te parece la escalabilidad en Bitcoin un problema? ¿Te parece que la escalabilidad puede ser un problema para aportar o para permitir que esa privacidad sea fácil de acceder para el usuario? ¿Qué opinas de ese eterno problema? Bueno, eterno, llevamos 10 años peleando contra eso, problema de la escalabilidad en Bitcoin y luego, bueno, si tienes alguna previsión para el futuro, pues también te la compro. Bueno, en cuanto al tiempo, cualquier otro día, un segundo capítulo y lo continuamos. No hay problema. En cuanto a la escalabilidad, para mí, eso es un problema momentáneo. O sea, en Bitcoin existía un problema. Las transacciones se realizaban a direcciones IP de los ordenadores. Los ordenadores tenían que estar siempre online para que las transacciones pudieran ejecutarse. Y eso simplemente tomó que una persona que supiera solventar esa situación propuso las direcciones Bitcoin en lugar de las direcciones IP de los ordenadores. Entonces, el tema de la escalabilidad se está trabajando en muchas cosas. Se está trabajando en hacer las transacciones más eficientes, en hacer las transacciones de una forma distinta, que las firmas no ocupen tanto, que en lugar de solo, pues, no sé, 1000 transacciones, pues quepan 10.000 en el mismo tamaño de bloque, porque el tamaño de bloque no tiene que aumentar. Vamos, si a ver, vamos ya ha aumentado y no debería haberlo hecho, pero bueno, se aplicó un cambio y eso en el futuro se podrá solventar otra vez, se podrá arreglar gracias a que Bitcoin es open y lo lleva una comunidad. Todas estas cosas se pueden ir mejorando y haciendo mejor. Ahora, en cuanto a la escalabilidad, como digo, es cuestión de tiempo o que llegue el que tiene la solución. Todo el mundo está allí, pero cuando te metes dentro te concentras, hay cosas que se te escapan o no las controlan y al final llega alguien y por eso es importante informar, educar. También nosotros tenemos que tratar de llegar, porque los programadores están programando y los doctores en PhD en Computer Science están ocupados tratando de dar con soluciones. Entonces hay que llegar a más gente, porque esa gente seguramente pueden traer soluciones que nosotros ni habíamos pensado. Entonces, las soluciones de escalabilidad, por ejemplo, la Lightning Network esa es una solución. Que ellos la han decidido tomar el camino difícil, igual que nosotros con nuestro dispositivo pequeñito nos hemos complicado la vida, pero tiene sus explicaciones, ellos también. Ellos han intentado hacer todo más robusto, más privado, lo más descentralizado posible, que trust minimize completely, o sea, vamos a tratar de que el trust sea el mínimo necesario, nada más. Que tiene onion routing, o sea, ellos pusieron mucho, queríamos todo. Entonces, claro, al final solo tenemos que dar con el que dé con la solución, que la comunidad lo review y que al final se aplique. Pero yo no creo que Bitcoin tenga un problema de escalabilidad a futuro. El problema es momentáneo. Y tenemos, por suerte, el libre mercado de si tú tienes la necesidad de hacer esa transacción, simplemente vas a pagar por la comisión. O sea, en ese caso, si de verdad necesitas que esa transacción salga hoy o salga en la próxima hora, por cualquier razón que tenga, siempre puedes usar el mercado y pagar más por la fee y al final va a funcionar. O sea que si la transacción se ejecuta, Bitcoin sigue funcionando y lleva 10 años funcionando. Y está funcionando como está previsto. En cuanto al tamaño de los bloques, supongo
que yo creo que deberían ser pequeños. De hecho, no tendrían que haber aumentado, pero bueno, a eso no pasa nada porque Locha Mesh ahora mismo te va a dar 200 kilobits por segundo en este primer desarrollo, pero a principios de este año ya salió un módulo de radio mejor que el que nosotros hemos estado trabajando en los últimos años, que puede darte hasta 2 megas por segundo. Eso me parece muy bien. Eso es la velocidad de Internet en mayoría de las casas en Venezuela cuando hay. O sea que si logramos comunicarnos en Locha Mesh a 2 megabytes por segundo de aquí a 2 años vista, cuando hayamos adaptado ese otro módulo nuevo, por ejemplo, y probado, a mí me parece que va a ser muy interesante, que vamos a poder hacer muchísimas cosas. La cadena de bloques de Bitcoin ya la vas a poder sincronizar si quieres, no solamente los últimos bloques, o sea que se viene futuro interesante en cuanto a todo eso. Y el tamaño del bloque el bloque tiene que ser pequeño, porque si no, no puede ir a través del 8mesh. Y si no puede ir a través del 8mesh, no puede ir a través de Tor, no puede ir a través de I2P, y al final tienes que usar Internet. Y Internet sabemos que eso está controlado, vigilado, y cuanto más hagas grande el bloque, las personas que vivimos en desventaja en países con internet lento, con internet intermitente, donde a veces no hay ni internet, no vamos a poder usar Bitcoin. Y Bitcoin está hecho para esas personas, pero también para las demás, para cuando les toque a ellos usarla. Y sin entrar en ya más debates, también en la cuestión de que el bloque sea pequeño, incrementando así el coste de las transacciones, no es mala cosa, según se va reduciendo el subsidio y si queremos que esto siga siendo algo donde los mineros y los participantes quieran seguir participando. Vale, Claro, pues siempre será rentable. sí, claro, que siga siendo rentable para todos. Exacto. Y nada, ¿quieres cerrar con algún mensaje, alguna previsión para los próximos 5 años, además de la que has comentado sobre el tema de la escalabilidad? Bueno, a mí me gustaría cerrar con, así como dices, llegar a más personas. Cuéntale a todos tus amigos y que estamos haciendo en Lochamesh, que estamos intentando hacer, cuáles son nuestros objetivos, eh, para que la gente pues venga también y nos apoye en Lochamesh. Nosotros estamos intentando hacer accesible y privado Bitcoin para todos. Entonces, si visitas en locha.io, en nuestra web, podrás hacer pre-order de los dispositivos del Turpial que estamos desarrollando y nos ayudarás a seguir desarrollando. Y si eres programador o quieres crear tu propio dispositivo do it yourself en tu casa de Lochamesh, pues puedes ir a github.com/btcven/locha y ahí puedes encontrar las instrucciones y hacer PR y ayudarnos a mejorar el código y el hardware. ¿Enviáis a todos sitios? Sí, y si no podemos enviar, te ayudamos a montarlo. Pues yo, francamente, tenía pensados como 20-25 minutos para tratar la cuestión de las redes Mesh y lo de Locha, pero me ha parecido tan apasionante que me he venido arriba y hemos estado 40 minutos hablando de eso. Pero me ha parecido, en serio, me ha parecido increíble y espero a ver en los próximos 2-3 meses a ver si puedo hacerme con uno de esos y lo monto y lo explico, a ver si puedo hacer un vídeo o algo de eso. La verdad es que me haría mucha ilusión el poder hacerlo y demostrar a ver cómo funciona. La verdad es que me han dado ganas de jugar a esto ahora. Sí, estaremos encantados de recibirte en nuestros canales de Telegram también. O sea que en Twitter somos locha_io y en Telegram también, t.me/locha_io. Y allí puedes consultarnos si ya has entrado a trastear con algunos dispositivos o quieres hacer la lista de la compra para comprarlos de desarrollo y aprender. Pronto tendremos nuestros kits de desarrollo que también los vamos a vender en locha.io, así que esté atento que tendremos noticias pronto. Y si alguien quiere localizarte a ti, ¿cuál es la mejor forma? En Twitter me pueden conseguir como @randybrito. Muy bien. De todas formas, todos estos enlaces los dejaré en la descripción, los podéis encontrar ahí. Y nada, Randy, como digo, me he dejado 3 o 4 preguntas que me gustaría haberte hecho, pero es que lo otro era demasiado interesante. Así que a ver si dentro de 6 meses, un año, hacemos una segunda parte y vemos a ver cómo habéis avanzado y nos ponemos al día. ¿Te parece? Sí, estaremos encantados de darles un update de todo lo que hayamos conseguido hacer. Gracias. Hablamos. Gracias. Muy buenas, bienvenidos una vez más.
a un podcast sobre Bitcoin. Sí, ¿qué día soy? No sé, ¿qué más da qué día sea? Es que estoy un poco cansado, pero aún así es el momento de hacer esto. Pues he estado estudiándolo, por eso estoy cansado. Y la verdad es que me apetece mucho sacar este tema o tratar este tema que además engancha con varias cosas. Engancha con la actualidad, engancha con una película que me gusta mucho, engancha con muchas cosas. Así que como creo que engancha con muchas cosas, digo, vamos allá. Y aparte me engancha también con una discusión que tuve con un amigo en vacaciones. Que estaba yo por ahí con mi amigo en vacaciones, hablando de finanzas y mercados, y me dijo algo así como que ¿Te fijaste? ¿Te fijaste que cayó el oro cuando en marzo cayeron todas las bolsas? Y yo sí, sí que me fijé. Nacho se llama. Sí que me fijé. Y me dice, ¿y eso no es raro? ¿No te parece raro que se caiga el oro teniendo en cuenta que se supone que es valor refugio y que debería servir como refugio cuando las bolsas caen? Y dije, pues sí, sí que es raro, pero déjame que te responda en un podcast la semana que viene. No fue así exactamente, pero es verdad que estoy respondiendo aquí. O, bueno, no, más que responder, bueno, que sí que voy a responder, más que responder, lo que sí quiero hacer es con esto introducir la cuestión de las crisis de liquidez y enganchar con qué causa las crisis de liquidez, que viene a ser el apalancamiento. Y cómo ese apalancamiento se puede producir de forma bastante similar a la que se ha producido hasta hoy día en el mundo de las criptomonedas. ¿Qué te parece? Yo la verdad es que estoy orgulloso de mis introducciones, francamente. Y de cómo engancho temas, así es que hilo que da gusto verme. Total, que ¿por qué se cae el oro? Se cae cuando hay un movimiento muy fuerte en las bolsas porque hay una crisis de liquidez que viene dada, bueno, no siempre ocurre esto y no es siempre en la misma medida, pero normalmente estas caídas lo que hacen es que provocan que mucha gente se quede en descubierto porque pidió préstamos para ponerse larga de bolsa y entonces al caer si se queda en descubierto pues digamos que debe más que de lo que tiene, ¿vale? Entonces le obliga a vender todo lo que tiene y lo que es más fácil vender para conseguir dólares rápidamente son los bonos y demás, pero también el oro. Y por eso cuando hay una crisis de liquidez importante, el oro cae. Porque la gente, no es que caiga porque la gente no lo quiere, cae porque la gente tiene que vender lo que sea para conseguir dólares y repagar esos préstamos que le sirvieron en su día para apalancarse en el mercado. Bien, vale, entonces vamos a descubrir cómo se producen esas crisis de liquidez, bueno, una de las formas en las cuales esto se produce y cómo cripto funciona un poco parecido, o podría funcionar de forma un poco similar. Bien, hasta ahí la introducción. Antes de seguir con el tema, recordad que podéis encontrarme en Twitter, @alberto_mera, que podéis encontrarme, bueno, solamente en Twitter, y que la razón por la cual este podcast está aquí, está sonando en tus oídos ahora mismo es gracias a vosotros. Bueno, la razón es porque yo lo hago y porque me gusta, pero esto lo hago gracias a vosotros, pues sois los que me ayudáis con el Patreon. El Patreon es el servicio que me permite recibir donaciones vuestras. Sé que os encanta donar, pero aún así os voy a recordar que la forma de hacerlo es a través de patreon.com/un podcast sobre Bitcoin, que podéis encontrar el enlace en la descripción, que es un sistema maravilloso, pues si tú trabajas, tienes algo de dinero y puedes permitirte 5 euros al mes, entonces estás permitiendo que este podcast exista, que mejore y además estás pagando este contenido, estás invitando a otros a escucharlo que no pueden pagar por él, porque igual no tienen una posición tan buena como la tuya y entonces tú les estarías, digamos, como invitando a una caña, permitiéndoles escuchar esto sin tener que aportar nada. Pues los episodios siguen siendo gratis. No obstante, como sabéis, hay contenido extra para aquellos que escuchan para aquellos que participan en el Patreon. Bien, pero hay otras formas de ayudar, si no puede ser a través del Patreon. También podéis compartir este podcast, también podéis dejar reviews, es muy importante, 5 estrellas en iTunes. iTunes flipa con las 5 estrellas. Y nada, dicho todo esto, también recordad que en el episodio de hoy voy a tocar temas de finanzas descentralizadas que he tocado antes, y Ethereum y Proof of Stake. Temas que si vienes a este episodio, a este podcast por primera vez, igual no comprendes o no sabes de dónde vienen, y por eso te indicaría que vayas al principio del podcast, donde encontrarás todos estos bloques básicos que necesitas para seguir mejorando y seguir aprendiendo un poco de forma un poco gradual todo lo que hay aquí detrás. Tampoco hace falta
no es un máster, pero sí que hay cosas que es necesario comprender sobre el funcionamiento de la blockchain y cómo funcionan diferentes blockchains, diferentes tipos de blockchains, las de Proof of Work, las de Proof of Stake, que voy a tocar hoy. Total, que estos básicos hay que conocerlos para que esto no suene demasiado loco. ¿Vale? Bien. Pues ya que hemos sacado eso, ¿cómo funciona el apalancamiento? El apalancarse es muy sencillo. El apalancarse es algo que se viene haciendo desde hace años y es básicamente comprarse una casa sin ser rico. Cuando tú te quieres comprar una casa y no eres rico, lo que haces es que vas y pides una hipoteca. Imagínate que estás muy venido arriba y por lo que sea tienes 100.000 euros y te quieres comprar una casa de 500.000 euros, ahí a tope. Entonces vas al banco y le dices, mire usted, quiero un préstamo, quiero 400.000 euros para comprarme una casa. Y el del banco dice, claro que sí, siéntese que se la voy a dar ahora mismito. Y bueno, no sé si esto es así, ¿vale? Nunca lo he hecho, pero supongo que es un poco más difícil. Pero vamos, que el hombre se sienta ahí y le da la hipoteca y entonces se va a su casa, su nueva casa, y a vivir, que son 2 días. Total, que el banco se queda sin 400.000 euros que le acaba de dar a este señor para que viva en su casa. Y a cambio se ha quedado con la potencial propiedad de una casa que no quiere, el banco, y con un flujo de intereses. Pues cada mes la persona hasta que ha pedido el préstamo lo irá devolviendo pagando intereses. O sea que para el banco se parece mucho a comprar un bono. Porque para comprar un bono tú das un monto de dinero, y durante meses recibes intereses, o años, depende cómo sea el pago de cupón, de periódico, y al final recibes toda la cantidad más los intereses. Entonces, para el banco que da un préstamo para una casa, es algo así, como un bono. Pero claro, un bono creado con tu casa, con tu hipoteca, sería muy arriesgado, porque quién sabe si tú vas a pagar tu hipoteca, que sabemos que eres muy loco. Entonces, como igual tú no pagas tu hipoteca, un bono creado a través de una hipoteca sería algo un poco descabellado. Pero una montaña de bonos, una montaña de hipotecas, mejor dicho, esto no es tan descabellado, porque hombre, tú creas una montaña de hipotecas, lo cual te crea una montaña de flujos de interés. Y eso no es tan arriesgado, porque vale que tú igual eres un poco cabeza loca y no pagas tu hipoteca, pero hay mucha gente por ahí que supongo que pagarán y entonces al final, más que no, pagarán y tú saldrás adelante, como Dios manda, como banco. Entonces, así se crearon las mortgage-backed securities o las titulizaciones respaldadas por hipotecas que luego se vendieron. Y la razón por la cual esto pasó, esto es lo de la película esa de la gran apuesta, ¿vale? La razón por la cual esto pasa, la razón por la cual el banco de repente dice tengo un montón de hipotecas y no sé qué hacer con ellas, la razón por la que esto pasa es porque el banco quiere dinero. Como tú querías dinero para comprar la casa y el banco quiere dinero, pues no lo sé, para crear más dinero, eso es lo que hace el banco. Entonces al banco no le mola nada la idea de darte una hipoteca por 400.000 euros y luego estar sin esos 400.000 euros todo el tiempo que tarde en recuperarlo. Entonces dice, ya está, acabo de dar 400.000, pero lo que voy a hacer es que voy a coger esos flujos, esos intereses que estos tíos me van a estar pagando por sus hipotecas y voy a crear un bono y luego voy a vender ese bono a cambio de dólares o euros. De modo que al final del día yo he dado un montón de hipotecas, he dado un montón de dinero, pero he recibido un montón de dinero porque lo he conseguido vendiendo estos paquetes de hipotecas. Y así tan felices. Es como, bueno, es como, ¿cómo se dice esto? ¿Cuál era el dicho? Nadar y guardar la ropa, algo así, ¿no? Nunca lo he entendido el proceso, pero este también es complejo. Total, que así es como se crean estos instrumentos para que el banco no esté fastidiado esperando a que le paguen. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Esto es lo que se explica en la película de la gran apuesta. Lo que no se explica en la película de la gran apuesta es que esto viene de antes, porque esto es verdad que lo de las mortgage-backed securities, estas titulizaciones de activos respaldados por hipotecas, no han vivido tanto tiempo como las políticas que promovieron que todo el mundo y su prima pidieran hipotecas. Y es que desde los años 90, al menos en Estados Unidos, aunque también se llevó a cabo esta política en otros países, se empujó mucho el que todo el mundo tuviera una casa. Pues tener casa era como un derecho constitucional. De hecho, creo que en España es literal. Y claro, esto lo que provoca es que lo que provocó fue que mucha gente consiguiera hipotecas sin que las mereciese, entre comillas, porque
Si no estuviese promocionada esta política por parte del gobierno, los bancos jamás les habrían dado hipotecas a gente a mucha gente que no, digamos, por sus ingresos no merecerían tener una hipoteca, ni 2 ni 3. Bien, entonces se juntan un cúmulo de cosas. Quería comentar esta parte para que no penséis que es que los bancos son malos, sino que hay muchos intereses detrás de estas crisis y sobre todo detrás de la crisis de 2008. Habría que hacer otra película con esa otra parte, aunque no sería tan divertida. Total, que esa es la razón por la cual se crean muchas hipotecas y la razón por la cual se crean titulizaciones, que son esas cosas que he dicho creadas con hipotecas, es porque los bancos quieren dinero y no quieren estar ahí esperando a que se lo devuelvan. Bien, habiendo dicho todo esto y explicado cómo funciona la economía real y los bancos financieros normales, bancos financieros, te cagas, la banca tradicional, hablemos de cómo funciona el mundo cripto y cómo es curiosamente parecido, o cómo podría ser muy parecido a lo que acabo de explicar. Y es que habrás escuchado hablar, y si no, tengo unos cuantos episodios sobre esto, del Proof of Stake. Proof of Stake es un tipo de blockchain en el cual se crean bloques y se asegura la cadena depositando tokens, ¿vale? Tokens del blockchain que sea. En el caso de Cardano, por ejemplo, serían tokens de Cardano, ADA. Los depositas y así se minan bloques y se le da seguridad a la cadena. Lo que hace el minero en el blockchain de Bitcoin, por ejemplo, a través de Proof of Work, pues lo hacen en las blockchains de Proof of Stake a través de depósitos. Bien, entonces tenemos eso del Proof of Stake y luego tenemos cosas de finanzas descentralizadas, que son servicios financieros como los que puede ofrecer un banco. Pero vamos a centrarnos primero en el tema ese del Proof of Stake. Pues, claro, cuando tú tienes un blockchain de Proof of Stake de estos, como lo que quiere hacer Ethereum, que posiblemente se lancen a hacer a finales de este año o el año que viene, 2021, como digo, para asegurar esa cadena y para crear nuevos bloques tienes que depositar Ethereum. Y recibes intereses. O sea que eres un poquito como el banco. O sea, tú igual no, porque tú eres pobre. Pero el que tiene 3 millones de Ethereum, ese tiene bastante dinero. Y ese querrá depositar ese dinero para participar y recibir intereses. Entonces, ese llegará a Ethereum y lo depositará. Y lo tendrá que depositar durante bastante tiempo. Y durante ese tiempo recibirá intereses. Pero claro, durante todo ese tiempo no podrá acceder a ese dinero. O sea que, de alguna forma, se encuentra algo de forma parecida a cómo se encuentran los bancos hoy día cuando dan hipotecas. Y entonces esas personas, esos ricos partícipes o participantes o gente con bolsas enormes de tokens, decidirán titulizar esos depósitos. Pues al fin y al cabo son depósitos como que reciben unos intereses, como si fuese un bono. Entonces esto se podría titulizar y de la misma forma que así titulizan esas hipotecas. Y así crearíamos pues eso, una especie de mortgage-backed security sin el mortgage, pero respaldado por el depósito en la cadena que sea. Y eso lo conseguiríamos dentro del mismo protocolo o usando, bueno, servicios de finanzas descentralizadas, pero no me voy a meter ahí todavía. Igual no me meto hoy. No sé. Bien. ¿Qué diferencias habría entre las finanzas tradicionales y esas mortgage-backed securities y esas titulizaciones de activos en blockchain? O sea, ¿qué diferencia hay entre el cripto y el tradicional? Bueno, la principal diferencia está en quién tituliza. Pues en el mercado tradicional, en el mundo tradicional, los bancos no pueden titulizar. Fíjate, es que la legalidad como ese. Los bancos no pueden titulizar. Es verdad que lo hacen, pero lo hacen a través de vehículos de propósito especial, que es una figura legal que se inventó alguien. No está muy claro por qué. Bueno, sí está claro por qué. Para que esos activos no estén en el balance de los bancos. Vale, bien. Entonces, se usan esos vehículos especiales que son los que titulizan. Ahí depositan las hipotecas y sale, es como poner un huevo y de ahí sale la gallina, que es el mortgage-backed security, ¿vale? Y eso es lo que luego venden para conseguir la liquidez. Eso y otras cuestiones como que dentro de los mortgage-backed securities no está muy claro qué es lo que hay. Sabemos que hay hipotecas, pero no sabemos cuáles son, de quién son, ni qué capacidad de pago tiene cada uno de ellos, ni qué momento están, ni nada de eso. Esa burocracia, esa legalidad y esa falta de transparencia son problemas que no afectan al mercado cripto. Pues en cripto lo bueno que tiene es que hay inmediatez y transparencia. Inmediatez a la hora de saber si esos préstamos están funcionando bien
Es decir, si la gente, entre comillas, está pagando sus hipotecas, ya que si alguien no pudiese devolver sus préstamos derivados de sus depósitos en el cripto, inmediatamente se sabría. Se les habría liquidado y esa información llegaría inmediatamente a todo el mundo. Mientras que si alguien deja de pagar sus hipotecas, pues primero se entera el banco, luego se entera no sé quién, luego se entera no sé cuántos y al final se entera el mercado. Pero pasa un lapso, hay un lapso de unos cuantos meses hasta que te das cuenta. Y por otra parte, el tema de la transparencia. Tú sabes qué es lo que hay ahí, en el caso de cripto, pero en el caso de las finanzas tradicionales no sabes qué es lo que hay ahí, porque como digo, es bastante opaco las hipotecas y las cosas que hay dentro de esos bonos que se crean con montañas de hipotecas. Bien, bien. Entonces, esa es una ventaja del cripto, es la inmediatez y la transparencia. Y un inconveniente, pues también los tiene, es que no hay un, ¿cómo se dice esto? Un rating crediticio. No tienes un rating. Tú sabes que tú tienes un rating. No sé cuál es el tuyo. Igual eres buen pagador o igual no lo eres. Si eres buen pagador, tendrás un interés bajo. Si eres mal pagador, tendrás un interés alto o no tendrás nada. No tendrás préstamo directamente. Esto no existe dentro de cripto. Entonces, para cubrirse, como no se sabe en quién confiar, para cubrirse, lo que se hace es que imagínate que se depositan 1000 Ethereum, pues lo que te permiten es crear un bono, entre comillas, con 500 Ethereum. Y entonces, bueno, esa diferencia, esos 500, ese 50%, digamos que se queda ahí para cubrirte en el caso de que haya una caída fuerte en los mercados, para poder liquidarte y recuperar el dinero. O sea que ese es un inconveniente, el hecho de que, aunque puedes recuperar parte de tu depósito, puedes conseguir liquidez con tus depósitos, no puedes conseguir tanta como consigues en el mercado tradicional. Bien, bien. Entonces, ¿por qué todo este berenjenal? Pues por si no ha quedado claro, la razón por la cual ocurre esto es porque la gente quiere liquidez. Porque está bien ganarle un interés al dinero, pero está mejor ganarle 2 intereses al dinero. Y esto es lo que causa problemas, como veremos. Pero sí, básicamente es eso. Tú has prestado un dinero a quien sea, ya sea a través de hipotecas o ya sea al blockchain, y no estás contento con eso. No estás contento. Entonces lo que quieres es con ese conseguir más intereses, o sea, conseguir liquidez a base de vender esos intereses y poder usar esa liquidez para meterte en otro tipo de inversiones. Y ya está. Básicamente reutilizar, reciclar ese dinero. Y ya está. Y por eso este berenjenal, para sacarle eficiencia y lustre a tus criptos. Claro, esto, que puede sonar un poco de coña o un poco raro, yo creo que va a ocurrir. ¿Por qué creo que va a ocurrir? Pues porque el incentivo es muy grande. Yo no sé qué va a pasar con los sistemas de Proof of Stake. Eso vaya por delante. Hay que arreglar aún un montón de cosas y comprender exactamente cómo funciona esto. Y bueno, sí, no sé, hay que testarlo. Hay que testarlo en la vida real con Ethereum sería lo suyo, porque Ethereum es un proyecto muy grande, tiene mucha liquidez, tiene mucha gente usándolo, mucho más gente incluso que Bitcoin. Y sería una prueba de fuego ver si ahí funciona y no es un pitote esto muy serio. Pero creo que va a ocurrir porque, claro, en el momento en el que Proof of Stake funcione, como digo, sí funciona, habrá mucho dinero depositado ahí y cada vez que se deposita mucho dinero, la gente busca titulizarlo. Ya sé que he tenido que aprender la palabra titulizar hoy, pero aún así es verdad, es algo que se usa mucho. Pues la gente quiere liquidez, la gente quiere usar ese dinero para otras cosas. No me preguntes por qué. Bueno, ya te he dicho por qué un poco. Pero sí, es eso, que la gente lo quiere usar. Y como lo quiere usar, me parece a mí que será algo que ocurra. Es verdad que se puede frenar, es verdad que se puede reducir, es verdad que se puede limitar. Y, hombre, de alguna forma se está creando este sector, este ecosistema para solucionar algunos de los problemas que ocurren en el sistema tradicional. Pero es posible que aún así caigamos en algunos de nuestros errores. Hay una cuestión muy interesante, que es con la que voy a cerrar, hablando de errores, y es el tema de los rescates. Claro, se puede crear este sistema de la titulación y todo eso, y se puede venir la gente muy arriba y puede venir una crisis como la que vino en 2008 y que varios entidades importantes sufran porque tengan liquidaciones enormes y pierdan muchísimo dinero, tanto dinero que igual quiebren.
Claro, eso no pasó en el mundo real, ya que se las rescató, pero ¿se podría rescatar dentro de cripto si esto pasa? Parece ser que sí, o podría pensarse que sí, ya que tú lo que podrías hacer es crear un fork, una alternativa, una cadena alternativa, pero un fork, bueno, ya sabéis lo que es un fork, si no, también hay otro podcast. Hacer un fork de la cadena, eliminando ese evento horrible y devolviendo dinero a todo el mundo, lo cual de alguna forma rescataría el blockchain. Por ejemplo, si esto pasase en Binance, Binance se podría hacer un fork y solucionar ese problema. No sé cómo, no se me ocurre, no sé cuántas derivadas tiene esto, o sea que no sé cómo funcionaría, ni cómo de posible sería, ni qué implicaciones tendría, pero teóricamente parece algo que se podría hacer. Pero, claro, ¿a qué coste? Pues la confianza en el sistema quedaría muy fastidiada. De la misma forma que quedó muy fastidiada la confianza en el sistema tradicional, que al final fue lo que nos llevó a donde estamos hoy día. Así que es curioso y además, en el caso de cripto, claro, en el caso tradicional los bancos no quiebran y ya está. Y si quiebran, pues mala leche. Pero en el caso de cripto, si los bancos, si esas entidades importantes quiebran, dejarían de depositar, o sea, perderían sus depósitos en el blockchain. Lo cual, sí, disminuiría la seguridad de ese blockchain, es lo que significa el proof of stake, cuanto más depósitos, más seguro. Pero al disminuir el número de depósitos, se incrementaría el interés. O sea que si quebrase uno grande, los pequeños se beneficiarían, pues mejoraría el interés que están recibiendo por sus depósitos. O sea que en el no rescate se beneficiaría la población, lo cual sería la población que participe, claro. Lo cual sería interesante, ya que eso no es algo que ocurra en el sistema tradicional. Y nada, habiendo explicado todo esto, espero que haya quedado claro que es el sobreapalancamiento lo que causa las crisis de liquidez. Pues en un momento en el cual esto se va a pique, la gente busca dólares hasta debajo de las piedras. Y por eso cae el oro y por eso caen las monedas y los activos refugio. Es más, si esto pasase, y pasase con Ethereum, por ejemplo, y mucha gente se hubiese apalancado usando sus depósitos en Ethereum para el Proof of Stake y hubiese una caída importante y liquidaciones importantes y esas entidades o esos inversores que se quedaron pillados tuvieran Bitcoin, venderían Bitcoin para poder repagar esos préstamos y así salir del agujero, lo cual haría que Bitcoin cayese, pues se vendería mucho Bitcoin para repagar esas historias. Y esto es un problema que, bueno, no un problema, sí, es un problema que es una realidad y que podría ocurrir cualquier día. Si Ethereum tiene un problema mañana, ya te digo yo, que aunque a Bitcoin ni le roce, Bitcoin caería fuerte. Así que para que veáis cómo de engranado está todo, lo interesante que es esto de cómo funcionan las finanzas, para que entendáis la relación entre la película de la gran apuesta y el sistema de Proof of Stake en cripto y para que, bueno, echéis un ratito aquí entretenido aprendiendo y divirtiéndoos, espero que un poquito. Así que nada, habiendo dicho todo esto, me voy, que tengo que cerrar más entrevistas ya que estoy de vuelta. Y espero que la semana que viene tengamos algún invitado aquí interesante para tratar con él alguna cuestión de esas que nos gusta tratar. Así que nada, ya sabéis, cualquier comentario, Alberto-Mera en Twitter. El podcast, ya sabéis, gracias a vosotros, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin, el enlace en la descripción. Y si nada de esto os gusta u os apetece, entonces podéis compartirlo, que eso, oye, no cuesta ni gasta energía y tampoco cuesta ni gasta demasiada energía dejar una review en iTunes. Así que todas esas formas tenéis de ayudarme por este ratito que habéis pasado conmigo. Así que muchas gracias y como digo, hablamos pronto.